Damos gracias a Dios por todos esos preciosos himnos que nos recuerdan la fidelidad de Dios, su grandeza, su majestad, y a través de los cuales podemos meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Hermano, en esta mañana les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Dice así la Sagrada Escritura. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Nuestro Dios, una vez más venimos a tu bendita presencia en esta mañana, reconociendo, Señor, tu fidelidad hacia nuestras vidas. Y rogando, Señor, en esta hora que tú prepares nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra. Que tú obres en el predicador y en todos los que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces nuestra necesidad espiritual. Rogamos que la suplas y que tú nos transformes y nos moldees a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. Al leer este precioso pasaje del Sermón del Monte, observamos que hay una palabra que se repite en estos versos. Vemos en el verso 25, dice el Señor, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Luego en el verso 27, ¿quién de ustedes por ansioso o preocupado que esté puede añadir una hora al curso de su vida? En el verso 28, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Verso 31, por tanto, no se preocupen. Verso 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Y nos damos cuenta de inmediato que nuestro Señor aborda aquí el tema de la preocupación y la ansiedad. Este es un tema muy importante para todos nosotros. ¿No lo creen? Debido a que el Señor sabe que nosotros somos propensos a preocuparnos, Él nos da una serie de argumentos y de ejemplos claros para enseñarnos a confiar en Él, a confiar en sus promesas, a confiar en su fidelidad. Y para que dejemos, obviamente, de preocuparnos. Y en este pasaje
hay evidencias de que tenemos excelentes razones para confiar en Dios y dejar de preocuparnos. Jesús da 3 mandatos a los cristianos de no preocuparnos. 3 mandatos a los cristianos de no preocuparnos. Hoy vamos a ver solamente el primer mandato que está en los versos 25 al 30. El primer mandato de no preocuparnos que está en los versos 25 al 30. Dice el verso 25, por eso les digo. Y esta frase muestra que hay una conexión aquí entre la enseñanza previa que vimos la semana anterior, ¿verdad? Las semanas anteriores en los versos 19 al 24, ¿recuerdan? Cuando el Señor nos exhortó a sus discípulos a que almacenáramos tesoros, ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Tesoros celestiales, no tesoros terrenales. Almacenáramos tesoros celestiales, a que fuéramos dadivosos. Y dejó claro que usted y yo no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dios debe ser nuestro único Señor. Dios es nuestro único Señor y es a Él a quien debemos servir con absoluta devoción. Inmediatamente después, Jesús da su primer mandato. Dice, no se preocupen. No se preocupen. ¿Sabe? Y el término griego que usa el Señor aquí, merinao, significa estar ansioso por, preocuparse, afanarse, afligirse. ¿Cuántas veces estamos usted y yo así, verdad? Preocupados, afanados, afligidos. Este verbo es un imperativo presente, o sea, es un mandato, no opcional. Un imperativo es un mandato, es una orden presente. O sea, se nos ordena dejar de hacer algo que ya estamos haciendo y no volver a caer en ello nuevamente. Todos, si somos honestos, todos somos culpables de haber caído en este pecado que aquí se prohíbe. Todos somos culpables de asumir ciertas preocupaciones que no nos deberían llegar. Debemos reconocerlo y confesarlo. Y el Señor hoy nos va a enseñar cómo podemos tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. Así que la pregunta que debemos hacer no es, al escuchar este mensaje de parte del Señor, recuerden aquí quién está hablando. Está hablando Jesús. Está hablando Dios con nosotros. Está hablando Emmanuel. No es un simple profeta, es Dios mismo hablándonos a usted y a mí. Y la pregunta que debemos hacernos es, al escuchar su palabra, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Le obedeceremos? ¿Obedeceremos al Señor cuando nos ordena no preocuparnos, no estar ansiosos? Ahora, déjenme aclarar algo, porque tenemos que hacer, obviamente, ciertas distinciones para que usted entienda lo que el Señor prohíbe aquí. ¿Sabe? Este verbo puede referirse a 2 tipos de preocupaciones. Unas preocupaciones que son legítimas y otras que son ilegítimas. ¿Ok? Y eso depende del contexto en el que se dé. Y usted dirá, bueno, ¿cómo preocupaciones legítimas y cómo preocupaciones que son ilegítimas? ¿A qué se refiere? Excelente. Déjeme explicarle. Una preocupación legítima es una cuestión de responsabilidad, algo que debemos asumir porque es algo de lo cual somos responsables. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios 11:28. Él dijo, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Lo vio ahí conmigo?
O sea, Pablo estaba legítimamente preocupado por el bienestar de las iglesias y por los peligros que éstas enfrentaban. Su ministerio, su responsabilidad ministerial consistía en proclamar el Evangelio de Jesucristo y en fundar iglesias, en entrenar ancianos para que edificaran las iglesias. Y parte de sus responsabilidades incluía el cuidar por el bienestar doctrinal y espiritual de esas iglesias, por confrontar a los falsos maestros, por corregir el pecado dentro de la iglesia. Esas eran sus responsabilidades, eran preocupaciones legítimas, porque eran responsabilidades que él debía cumplir. Eran responsabilidades legítimas para un apóstol de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo debía confiar en que las iglesias en primera instancia estaban en las manos de Dios. Y que es Cristo quien edifica y quien cuida providencialmente de las iglesias. Recuerde que él dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo era responsable, pero en última instancia Dios es quien cuida providencialmente de las iglesias. Al igual, los pastores o los ancianos de la iglesia teníamos preocupaciones legítimas por las personas que pastoreamos. Es correcto que velemos por el bienestar de sus almas y que nos preocupemos por los peligros que enfrenta la iglesia. ¿Por qué? Porque hacerlo es algo por lo cual tendremos que dar cuenta a Dios, dice la palabra en Hebreos 3, 6 y 7. Pero al mismo tiempo debemos confiar en que es Dios quien está cuidando providencialmente de la iglesia. Y si no tenemos esa confianza, si no entendemos que en última instancia es Dios quien está en control de todo, no nosotros, entonces esa preocupación deja de ser legítima y se convierte en una preocupación ilegítima. Es responsabilidad nuestra como padres el velar por el bienestar de nuestros hijos, el preocuparnos por enseñarles, por instruirlos, por orar por ellos, por guiarlos, por edificarlos. Pero en última instancia tenemos que entender que hay límites en nuestra responsabilidad y que solamente Dios puede llegar allá donde usted y yo no podemos llegar. Bien. Tenemos que aprender a cumplir nuestra responsabilidad, lo que debemos hacer y el resto descansar en las manos de Dios. Ahora, el mandato de no se preocupen aquí se refiere a preocupaciones ilegítimas. Preocupaciones ilegítimas. Y una preocupación ilegítima es una respuesta pecaminosa a una circunstancia. Es una respuesta pecaminosa. ¿Por qué? Porque evidencia una falta de confianza en las promesas de Dios y en su cuidado providencial. Y es precisamente eso lo que Jesús nos está diciendo aquí, nos está ordenando aquí no hacer. Jesús nos está ordenando a confiar en Dios, a confiar en sus promesas, a depender de Dios. Esto que encontramos aquí es un mandato del Señor a todos sus discípulos, a todos sin excepción. Un mandato para que dejemos o para que dejen de preocuparse por su vida. Note que el término vida aquí, el término vida que usa el Señor aquí, abarca nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual. O sea, abarca todas las áreas de nuestra vida.
El Señor nos dice que no debemos preocuparnos por estas cosas. Y después va un punto más allá, especifica más a qué se refiere específicamente. Dice el Señor, no se preocupen por saber qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. O sea, aquí menciona 3 necesidades básicas que tenemos todos, ¿cierto? Que son el comer, el beber y el vestir. ¿Sabe? Un predicador puritano llamó a estas necesidades la Trinidad de afanes del mundo. La Trinidad de afanes del mundo. Ahora, vamos a entender un poco el contexto. Entender un poco el contexto. En aquellos tiempos, cuando ocurrían sequías o plagas afectaban las cosechas, la escasez de alimento afectaba a toda la economía. Y déjeme decirle, no es algo que ocurre solamente en aquellos tiempos. Si usted sabe, hoy en Irán hay tremenda revuelta y es precisamente porque hay una situación grave con la sequía. Y el agua, la falta de agua ha llevado que la gente se rebele contra el gobierno. ¿Ok? Ahora, el peligro en situaciones de escasez, en situaciones como esa, es verse agobiado por necesidades materiales y preocuparse. Y ahí, ese es el punto en el cual el Señor nos está diciendo que estamos cayendo en el pecado de incredulidad. La Biblia evidencia que Dios ha sido fiel en proveer para su pueblo. Que Dios ha sido fiel en proveer para su pueblo. Si usted lee en Nehemías capítulo 9, verso 21. Sabe, hermano, yo podría usar muchos textos más de referencia. No menciono varios textos por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Quiero aprovechar el tiempo al máximo y quiero adelantar lo más que pueda el sermón. Pero la Biblia da muchos textos en los cuales se evidencia la fidelidad de Dios. Nehemías 9:21 dice, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. O sea, 40 años Dios proveyó fielmente el alimento, el agua para el pueblo. Cerca de 2 millones de personas. Póngase a pensar. ¿Sabe? Si usted ha preparado alguna actividad alguna vez en la iglesia, usted sabe que preparar una actividad para 100 personas requiere logística, requiere preparación, requiere organización. Ahora póngase a pensar, proveer alimento y agua para el mundo, para 2 millones de personas. Y dice que 40 años Dios fue fiel en proveer para su pueblo. Fue fiel. La desconfianza y la preocupación excesiva por estas necesidades temporales son una señal inequívoca de una falta de confianza en Dios, una falta de fe, una falta de confiar en la fidelidad de Dios. Y obviamente reconocemos que estas son necesidades básicas importantes. ¿Sabe? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. No obstante, Jesús nos da una orden. Jesús nos dice, no se preocupen por estas cosas. Y después hace una pregunta. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Sabe? Esa es una pregunta retórica. Obviamente. El Señor hace la pregunta, pero Él sabe cuál es la respuesta. Y aquí lo que Jesús está haciendo, está estableciendo un argumento que va de mayor a menor, de lo más importante a lo menos importante. El énfasis del Señor aquí está en lo siguiente. Si Dios nos dio la vida, que para nosotros es sin duda lo más importante, ¿cierto? ¿Qué es más importante que su vida para usted? Si Dios le dio la vida, si Dios nos dio la vida, ¿qué es lo más importante? Sin dudas, usted y yo debemos confiar en que Él nos dará el alimento necesario para sustentar nuestros cuerpos y la ropa para vestirlos, porque también el Señor sabe que son importantes. ¿Ok?
La Biblia nos enfatiza y nos enseña que el Señor es el dueño de todo lo que existe. ¿Sabe? El Salmo 24:1 dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y ¿quiénes? Y los que en él habitan. Por tanto, el Señor es el dueño ¿de qué? Incluido ¿de quién más? De usted y mío, ¿verdad? Ahora, el punto que Jesús nos está haciendo aquí, amado hermano, es que todo lo que usted y yo disfrutamos día a día, todas las cosas que usted y yo disfrutamos, el oxígeno que respiramos, los alimentos que comemos, la familia que tenemos, el techo que nos cubre, la ropa, todas esas cosas no son nuestras. En realidad, ¿de quién son? Son de Él. Son suyas. Son de Él. Y la Biblia enfatiza algo más que a nosotros se nos olvida muy frecuentemente. La Biblia enfatiza no solamente que Dios es el dueño, sino que Dios es quien nos provee de todas las cosas. Si usted lee conmigo Deuteronomio capítulo 8, versos 17 al 18, ¿sabe? Aquí Dios le está hablando a los judíos y les está diciendo, les está dando una advertencia. Van a entrar a la tierra prometida, van a tener ciudades que no edificaron, van a tener viñedos que no plantaron, van a tener comida para saciarse. Durante 40 años Dios les había provisto el alimento, les había provisto el agua, les había provisto el vestido. Ahora van a tener. Y Dios les da una advertencia. Dios le dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. ¿No somos culpables de ese pecado nosotros? No pensamos, yo soy el que me proveo a mí mismo. Dios le advierte, no digas que es tu fuerza, que eres tú. Recuerda siempre algo importante. Verso 18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y el punto es que debes aprender que aun cuando tú trabajas, Dios es el que te provee. Es Dios el que te provee. Primera de Samuel 2:7 dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. O sea, esto es una enseñanza valiosa. Usted y yo no somos dueños de nada, hermano. No somos dueños de nada. Ustedes decimos mi casa, mi carro, mi familia. No, usted no es dueño. Yo no soy dueño. Somos simples mayordomos. ¿Entiende eso? Un mayordomo es el que cuida la propiedad de otro. El verdadero dueño de todo lo que existe es Dios. Y es Él, en su fidelidad, en su gracia, en su misericordia, el que nos provee. ¿Sabe? Abraham llamó a Dios Yahweh Jireh. Dios proveerá en Génesis 22:14. Cuando Dios le provió un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Y el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Filipo en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa. Dios provee para su pueblo. Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Debemos aprender a confiar en Dios. Cantamos el primer himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es fácil cantarlo, pero ¿confiamos realmente en que Dios es el apoyo poderoso de nuestra fe? Cantamos el himno, grande es su fidelidad. ¿Confiamos en la fidelidad de Dios?
Preocuparnos es poner en duda la bondad de Dios y el cuidado que Dios como Padre tiene de nosotros. Debemos aprender a contentarnos. Y esta es una de las cosas más difíciles de aprender para muchos creyentes. Pero es una de las necesidades más imperiosas que tenemos como creyentes. Debemos aprender a contentarnos. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, 11 y 12, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Escucha a continuación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto para estar saciado como para tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. O sea, en ambos casos, Pablo, su contentamiento, su confianza estaba en Dios. 1 Timoteo 6, 6 al 8 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Escucha a continuación lo que dice el apóstol, y esto debe ser la filosofía de vida de todos nosotros. ¿Ok? Porque nada hemos traído al mundo. Cuando nacimos, ¿qué trajimos? Venimos desnudos, ¿cierto? Desnudos. Nada hemos traído al mundo. Así que, note a continuación, nada podremos sacar de él. El día que te vayas, no importa cuánto tengas, nada de eso te va a servir para nada. ¿Sabe? Steve Jobs, que fue el presidente de la compañía Apple, que fue un hombre de los más multimillonarios del mundo, cuando se enfermó y estaba a punto de morir los últimos días, dijo, se dio cuenta de que había perdido años de su vida enfocado en cosas materiales y dijo, un reloj de $5 da la misma hora que un reloj de 500,000. Y un carro de $20,000 me lleva al mismo lugar de un carro de 200,000. O sea, ahora note lo que dice a continuación el verso 8. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso deberíamos estar, ¿qué cosa? Contentos, satisfechos. Si tenemos un techo sobre nuestras cabezas, si tenemos un vestido y si tenemos alimento en nuestra mesa, deberíamos estar, ¿qué cosa? Satisfechos, contentos, contentos. Si nuestras necesidades básicas están satisfechas, debíamos estar satisfechos, contentos. Y déjeme decirle, el contentamiento cristiano se basa en una sola cosa, se basa en conocer a Dios y en tener comunión con Dios. Porque es algo que Dios da, no es algo que tú puedes crear. El contentamiento cristiano se encuentra en Dios mismo. Fue por eso que David, el rey David, pudo decir en el Salmo 23, verso 1, el Señor es mi pastor. O sea, eso es una declaración de confianza. Dios es mi pastor. ¿Qué significa? Él vela por mí, Él cuida de mí, Él es mi pastor, Él es el quien vela por mí. Y después dice a continuación, nada me faltará. ¿Por qué razón David tenía esa confianza? Porque el Señor era su pastor. ¿Sabe? En este pasaje que estamos analizando el día de hoy, encontramos gloriosas promesas acerca del cuidado providencial de Dios. Jesús nos está enseñando a confiar en Dios, en sus promesas, en su fidelidad. Nos dice, miren hacia atrás a la historia del pueblo de Dios y vean que Dios es fiel. Y a continuación el Señor nos da tres ejemplos. Tres ejemplos. Por ejemplo, cuando dice el Padre Celestial, dice el Padre Celestial de ustedes las alimenta. Bien. Ahora, recuerden, Jesús estaba predicando este sermón en un lugar abierto. No estaba en un lugar cerrado como nosotros.
Y es muy probable que en ese mismo momento él mirara al cielo y viera a las aves y las usara como un ejemplo, como una ilustración para dar su enseñanza en el sermón. Ver una bandada de aves volando sobre las cabezas. Y la pregunta que debemos hacernos aquí ahorita es, ¿cómo logran alimentarse las aves? ¿Cómo logran alimentarse las aves? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Obviamente las aves que están en cautiverio, usted es quien las alimenta, ¿cierto? Pero ¿cómo se alimentan las aves que viven en la naturaleza? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Ellas no tienen graneros, no tienen reservas, no producen nada, no siembran. ¿Cómo se alimentan? Bueno, déjame decirte, la Biblia enfatiza que es Dios quien provee para todas sus criaturas. Voy a leer 3 versos de referencia nada más para que usted vea, ¿ok? Salmo 104, verso 27, hablando de la creación, hablando de todos los seres vivos en la creación, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Escuchó? Salmo 145, verso 15 dice, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Salmo 147, verso 9 dice, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuerpos cuando chillan. ¿Se da cuenta que es Dios quien provee para toda su creación? Dios les provee incluso a los animales. Las aves no plantan, no almacenan. Ellas simplemente actúan por instinto en buscar su alimento. Y es el Creador quien fielmente les provee diariamente lo que necesitan. Ahora, no debemos confundir lo que el Señor está enseñando aquí. El punto de Jesús no es que los pájaros no trabajan o que las aves no trabajan. Ese no es su punto, ¿verdad? Porque si usted ve las aves no son perezosas. Ninguna ave se queda posada en la rama con el pico abierto esperando que le caiga el alimento, ¿cierto? No, ellas salen a buscarlo. Ellas cumplen con su deber, su función, con su instinto natural, que es salir a buscar el alimento. El punto que Jesús hace es que las aves no se preocupan. Se ocupan, no se preocupan. ¿Entiende la diferencia entre estar ocupado y estar preocupado? La Biblia enfatiza que el plan de Dios para nosotros es que nosotros trabajemos para que tengamos un salario. ¿Sabe que el trabajo lo inventó Dios? Y lo inventó antes de la caída. No piensen que el trabajo vino como consecuencia de la maldición. Mucha gente piensa que el trabajo es parte de la maldición, ¿ok? No. Cuando Dios creó al hombre, dijo que lo había creado, le había puesto en el huerto para que él administrara, para que él ejerciera dominio sobre la creación. ¿Ok? Ahora, como consecuencia de la caída, lo que vino fue entonces que Dios le dijo, bueno, yo maldeciré la tierra y ahora te producirá con el sudor de tu frente y costaría mucho más trabajo. Pero Dios nos creó para trabajar. El trabajo es el plan de Dios para que nosotros suplamos nuestras necesidades. Para que obtengamos el salario que nos permita suplir las necesidades nuestras personales, de nuestra familia, ¿verdad? Y de nuestras congregaciones. Pablo dijo que si alguien no quiere trabajar, ¿qué debe hacer? Que no coma, dice 2 Tesalonicenses 3:10. Bien. Ahora, el punto aquí es, ¿qué sucede cuando ese medio formal que Dios ha establecido de provisión falla? ¿Qué pasa cuando somos despedidos o cuando hay una enfermedad o cuando perdemos el empleo o cuando ocurren otras circunstancias que están fuera de nuestro control? Y lo más seguro es que cuando ocurre algo como eso, nosotros nos angustiamos, nos preocupemos, ¿cierto?
Pero el punto que está haciendo Jesús aquí es que si tú eres un hijo de Dios, Él se asegurará de que tú tengas lo que necesitas. Que Dios ha sido fiel a su pueblo. Y que lo que caracteriza al pueblo de Dios es que miramos a nuestro Padre Celestial y confiamos en que Él cuidará de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios provee para las aves, el Señor nos pregunta a nosotros, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Ahora, nuevamente, su argumento aquí va de mayor a menor, de lo más importante a lo menos importante. Y déjeme decirle, aquí hay que tener discernimiento bíblico y entender la Biblia. Muchas personas hoy aman más los animales que a las personas. No tengo nada en contra de los animales. Amo los animales, estoy en contra del maltrato animal, pero yo quiero que usted entienda algo. Ningún animal fue creado a imagen y semejanza de Dios. La corona de la creación fue el hombre, fue el ser humano, no los animales. Si Dios le provee el alimento a las aves, que son criaturas inferiores, porque ellas no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios como lo fuimos usted y yo. La pregunta entonces es, ¿podemos nosotros confiar en que Él nos proveerá a nosotros? ¿Sabe que en el idioma original esta pregunta del Señor fue redactada de tal modo que la respuesta tiene que ser afirmativa? Sí, Dios va a proveer para ustedes. La Biblia está llena de ejemplos de la provisión de Dios. No solamente los 40 años de provisión del maná, del agua y el vestido a los israelitas en el desierto. Vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 17, 2 al 7, que Dios usó cuervos para proveerle a el profeta Elías. ¿Recuerda eso? Dios usó animales para proveerle a un hombre. Obviamente fue un milagro extraordinario, ¿cierto? Jesús alimentó 5,000 personas. Dice la escritura en Marcos 6, 30 al 44. Y cuando usted ve, por ejemplo, la historia de la iglesia primitiva, vemos que Dios usó a los creyentes de la iglesia para suplir la necesidad del pueblo de Dios, para proveer a los hermanos. ¿Sabe? David dijo algo que debíamos tener nosotros conciencia de ello, debíamos saberlo, conocerlo, entenderlo. David dijo en el Salmo 37, 25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. O sea, David reconoce que él había visto la fidelidad de Dios en sostener a su pueblo. Y ese es el punto que el Señor quiere que entendamos, que Él es fiel en proveer para su pueblo, que aún en tiempos de crisis para nosotros, Él va a usar diferentes medios, pero va a proveer para su pueblo. Después vemos el ejemplo de la vida, verso 27. El ejemplo de la vida, verso 27, dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, fíjense, ahora habla de algo que a nosotros no, y creo que es lo más importante para nosotros. Bien, este segundo ejemplo tiene que ver con la esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida. ¿Ok? ¿Sabe? La expresión curso de la vida aquí es la traducción de un solo sustantivo griego que significa el periodo de tiempo en que una persona vive, va a estar viva. Ahora, las personas hacemos ejercicios, bueno, yo llevo tiempo que no hago, pero hacen ejercicios, siguen dietas, tampoco hago, toman vitaminas, se realizan chequeos médicos frecuentes y hacen muchas cosas más con la esperanza de prolongar su expectativa de vida, ¿cierto?
Ahora, déjenme decir algo, estas cosas están bien. No me malinterpreten, no estoy diciendo que eso está mal. ¿Ok? Es importante que usted y yo cuidemos de nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el templo del Espíritu, ¿verdad? Y es el medio que Dios nos ha usado, obviamente, para poder vivir en este mundo. Pero quiero que veamos juntos algo que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 14, versos 1 y 2. Job 14, versos 1 y 2 y después el verso 5. Dice Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormento. O sea, usted ve ahí, el hombre nacido de mujer, ¿su vida es qué cosa? Corta. Hermano, si usted compara 100 años con la eternidad, no es nada. No es nada. Verso 2, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Ahora, vea el verso 5, y es el que quiero que usted preste su mayor atención. Vea aquí lo que dice, ya que sus días están, ¿qué cosa? El número de sus meses te es conocido. ¿A quién le es conocido? A Dios. No a usted, no a mí. Usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero Dios sí lo sabe. ¿Entiende eso? Y ha fijado. ¿Escuchó esa expresión? ¿Y has qué cosa? Fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Ahora, el punto que quiero que entienda es que su vida y mi vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Él nos la da. Y es Él quien la sostiene. Usted y yo estamos vivos porque estamos respirando el oxígeno de Dios. Estamos comiendo el alimento de Dios. Estamos vistiéndonos con la ropa que Dios nos da. Tenemos un techo que Dios nos dio. Y Él lo continuará haciendo hasta el día que Él ha determinado que tú y yo vivamos. ¿Sabe? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6 dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Ahora, el punto que quiero hacerte es, no importa cuánto te cuides, el día que el Señor decretó que vas a morir, te vas a morir, aunque hagas lo que hagas. Aunque te escondas. Allí te van a encontrar. ¿Entiendes? Nuestra vida, nuestras vidas están sin duda en las manos del Señor. Y por mucho que usted y yo nos afanemos, nos preocupemos, hagamos ejercicio, hagamos dieta, hagamos chequeo médico, no vamos a vivir ni un segundo más del momento en que Dios tiene decretado para usted y para mí. Vamos a tener calidad de vida, pero no cantidad de vida. Es por eso que Pablo dio una advertencia importante para todos nosotros en 1 Timoteo 4:8. ¿Sabe? La mayoría de las personas todos los años, cuando termina el año y empieza el año nuevo, se proponen metas, ¿verdad? Y usualmente una de las metas más comunes, si usted busca en Google, donde quiera, una de las metas más comunes es hacer dieta y hacer ejercicio. ¿Cierto? Ahora, note lo que dice 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio físico aprovecha ¿qué cosa? Poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para ¿cuál? Para el eterno. Nuevamente, ¿cuál es el punto ahí? El ejercicio, la dieta y todo lo demás está bien. Y como dije, nos va a dar calidad de vida. No es lo mismo estar vivo con salud que estar vivo lleno de achaques y dolores como estoy yo, ¿verdad? Que ya estoy viejo. Pero el punto que está haciendo ahí es que no importa cuánto cuidemos nuestros cuerpos físicos, ¿sabe? Nuestros cuerpos físicos van a envejecer, van a decaer y finalmente, algo que tenemos que tener claro, todos vamos a morir a menos que el Señor venga a buscarnos. Dios nos da la vida. Pero Dios nos dio la vida para que entendamos algo. Y esto es importante, quiero que me escuche con mucha atención. Dios te dio tu vida para que tú la vivas para su gloria, no para la tuya. Cada día de vida que tú tienes es un regalo de Dios
y Dios te lo dio. Dios te da este regalo de este día. Dios nos dio este regalo de este día para que usted y yo invirtamos este tiempo, todo lo que Él nos da, en glorificarlo, en darle gracias, en darle gloria. ¿Sabe? Aquí el Señor da promesas en este pasaje referente a la vida futura. Él dice, ¿sabes qué? Si tú me sirves, si tú eres fiel, para ti hay promesa no solamente en esta vida. No solamente voy a cuidar de ti en esta vida física, sino que tienes vida eterna. Vida eterna. Y estas promesas son claras y definitivamente solamente para los cristianos. Para aquellos que están en Cristo. Las personas que no conocen al Señor Jesucristo, ¿sabe? Es razonable que se preocupen. Es razonable que estén, como dice el texto ahí, ansiosos. Y el término que usa significa estar ansioso, preocupado, afanado, afligido. ¿Por qué? Porque para la persona que no tiene una perspectiva eterna, la muerte es el fin de la existencia. Y no solamente eso, sino que hay conciencia en todos nosotros que tendremos que dar cuenta ante Dios y enfrentan el juicio divino y el castigo eterno. Así que si una persona no está en Cristo o no está segura de estar en Cristo, si no eres cristiano, o si tienes duda de que lo eres, lo primero que debes hacer es ir al Señor, arrepentirte de tus pecados y clamar al Señor por salvación. Poner tu fe en Cristo como único Señor y Salvador para que Él perdone tus pecados y seas reconciliado con Dios. Porque solamente Dios, solamente por la fe en Dios y conocer a Dios es el remedio para la ansiedad y la preocupación. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos que Él es soberano, que Él es quien nos da la vida, que Él es quien nos provee, que Él es quien nos protege, que Él es quien cuida por nosotros, es ese conocimiento, esa convicción, la que nos da la seguridad de que nuestras vidas están en sus manos. Si Dios nos creó y Dios nos redimió a través de la obra de Jesucristo, si somos hijos de Dios, ¿acaso no podemos confiar en que Él les va a cuidar de nosotros? Ese es el punto que hace Jesús aquí, ¿verdad? El próximo ejemplo es el ejemplo de los lirios. Ya estoy terminando, hermano. El verso 28. El ejemplo de los lirios. Dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Ahora déjenme decirle, en aquel contexto, a diferencia de hoy, que usted ve y usted va al mercado, usted va a las tiendas y hay ropa de todos los tipos y de todos los precios, ¿verdad? Usted puede comprarse ropa muy cara o ropa muy barata. Hay ropa para todos los presupuestos. Pero en aquellos tiempos la ropa era muy cara. Y la mayoría de las personas solamente poseía una capa que era la prenda exterior. Y la capa era la prenda exterior, pero también servía como sábana o para cubierta, cobija en las noches. Y probablemente tenía una o dos túnicas que eran la prenda interior. O sea, apenas tenían una muda de ropa. ¿Ok? Nosotros hoy tenemos muchas más. Y estoy seguro que muchas damas aquí tienen su closet lleno de ropa. ¿Ok? El closet lleno de ropa. Ropa que muchas veces ni siquiera usan. Pero bueno. Ahora, note lo que dice el Señor. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, el punto que hace el Señor aquí es que Dios ha diseñado las flores con una belleza extraordinaria que el hombre es incapaz de imitar. Incluso, y fíjense que él pone un ejemplo, las ropas de Salomón, que él fue el rey más rico y más famoso, fue el reino en su mayor prosperidad, en su mayor auge en la historia de Israel.
Salomón fue súper rico, el reino estaba lleno de oro, de plata, había riquezas extraordinarias, su ropa tenían hilos de oro. Bien, eran suntuosas. Sus ropas eran las más caras, las más suntuosas que un hombre podía poseer. Y lo que el Señor está diciendo aquí, amados hermanos, es que al comparar las ropas de Salomón, eran harapos comparada con el extraordinario diseño y los colores de las flores del campo. Es lo que está diciendo. Y verso 30 dice, y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? O sea, note el punto nuevamente. La vida de las flores es efímera. Solamente dura unas pocas horas. Sabe que las flores y la hierba seca eran usadas como combustible en aquel tiempo para avivar el fuego en los hornos. ¿Ok? Ahora, nuevamente, el argumento aquí va de lo menor a lo mayor. Si Dios cuida de las flores, que son tan insignificantes, ¿acaso no va a cuidar de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Y nuevamente, la respuesta tiene que ser positiva. Sí, Dios va a cuidar de ti, Dios va a cuidar de mí. Dios es nuestro Padre Celestial y debemos confiar en que Él cuidará de nosotros. La pregunta final es, así como nuestros hijos no se preocupan por qué comerán o qué vestirán, porque ellos confían que usted y yo como padre somos responsables, así nosotros debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y no preocuparnos, confiando en que Él nos proveerá lo necesario para que usted y yo podamos vivir. Oremos. Señor, cuán agradecidos estamos de escuchar tus promesas, de que tú suplirás nuestras necesidades. Señor, tú eres nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro proveedor y nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Te damos gracias porque nos has redimido y nos has hecho tus hijos y porque tenemos tu bendición en Cristo. Hemos sido hechos obedientes por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas y por lo tanto somos receptores de toda tu provisión celestial que nos sostendrá físicamente para que podamos vivir una vida plena y útil. Y nos sostendrá hasta que lleguemos a tu bendita presencia. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que temer ni de qué preocuparnos. Y porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos regocijamos en ello y oramos en el precioso nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén, amén y amén.